Bueno chicos, vamos a hablar sobre el cemento radicular. El cemento radicular es uno de los elementos del periodonto de inserción que deriva de la capa ectomesenquimática, que deriva del saco dentario del germen en desarrollo. Es similar el cemento radicular a la estructura del hueso, sin embargo presenta algunas características que lo hacen diferir. Por ejemplo, el cemento no presenta procesos de remodelado ni de reabsorción. Es un tejido que es avascular y que tampoco presenta inervación. Por lo tanto, esas dos características lo hacen un tejido que, si bien en algunas formas se parece al hueso, lo hacen completamente distinto. Que no presente procesos de remodelado ni de reabsorción hacen que una vez que el cemento, por alguna enfermedad periodontal, se contamine y deba ser retirado, no pueda volver a recuperarse. Las relaciones que vamos a tener de este elemento. Hacia su cara interna, el cemento radicular va a tener contacto con la dentina radicular. Hacia la zona externa o cara externa va a tener contacto con el ligamento periodontal. Hacia la zona cervical va a estar en contacto con la zona del esmalte coronario y hacia la zona apical va a tener relación con la pulpa dentaria y los vasos y nervios que entran hacia la zona pulpar. Las características de este tejido, de este cemento. Primero, obviamente es un tejido mineralizado que está compuesto por una materia inorgánica que va desde un 46 a un 50%. Va a tener 22% de materia orgánica y un 32% de agua. Dentro de sus características macroscópicas es de un color blanco a blanco amarillento, eh, presenta menos dureza que el esmalte, presenta menos permeabilidad que la dentina que está a continuación y presenta una radiopacidad que es similar a la radiopacidad que va a presentar el hueso y un poco menor a la radiopacidad de la dentina. La función principal que va a tener este tejido corresponde al anclaje de las fibras del ligamento periodontal, además de otras funciones secundarias como por ejemplo compensatoria del desgaste oclusal, entre otras. Dentro de la composición es importante mencionar el componente celular, en el cual vamos a tener dos tipos de células. Una que son los cementoblastos, que son las células encargadas de producir la matriz que luego pasa por un proceso de calcificación para llegar al cemento definitivo. Y una vez que estos cementoblastos quedan atrapados dentro de su propia matriz que se calcifica, se denominan cementocitos, donde la célula pasa por unos cambios morfológicos, dentro de los cuales el más notorio corresponde a la emisión de unas prolongaciones para poder generar una zona de nutrición al extenderse hacia la zona del ligamento periodontal. Las lagunas donde quedan atrapados estos cementocitos corresponden a los cementoplastos. Aquí vemos una imagen de microscopía electrónica donde vemos la estructura del cemento, donde vemos zonas donde carece de células y vemos otras donde veo la población de cementocitos claramente en mayor número que otras. La presencia o ausencia de células, tanto con el contenido de la presencia o ausencia de fibras del ligamento, van a definir más adelante que existen diferentes tipos de tejido de cemento radicular. La estructura del cemento se describe como una estructura incremental. ¿Qué quiere decir?
que a la microscopía yo voy a poder diferenciar estas líneas incrementales de cemento. Eso denota que la actividad del cementoblasto no es una actividad continua completamente, sino que presenta periodos de producción de matriz y periodos de descanso. De acuerdo a la velocidad en que se produzca este tejido, va a corresponder a si queden o no atrapados células dentro de la matriz que después se calcifique y pasen los cementoblastos a denominarse cementocitos. La composición química, como dijimos anteriormente, vamos a tener un 46 a un 50% de matriz inorgánica que va a estar dada principalmente por cristales de hidroxiapatita, un 22% de matriz orgánica que va a estar dado principalmente por fibras colágenas tipo 1 y luego un 32% de agua. Otro componente importante que debemos describir dentro del cemento radicular corresponden a las fibras de Charpey. Las fibras de Charpey corresponden a un segmento o una porción del ligamento periodontal que queda incluido dentro del cemento radicular. Lo que pasa es que el cementoblasto comienza a sintetizar su matriz cementoide hacia, digamos, el exterior, donde se encuentran las fibras del ligamento periodontal. Luego, esta sustancia cementoide se calcifica y las fibras del ligamento periodontal quedan atrapadas o ancladas dentro de este cemento. No es que las fibras del ligamento periodontal cuando comienza su crecimiento sean capaces de perforar el cemento, ya que es un tejido muy duro, sino que quedan como atrapadas una vez que ocurre el proceso de mineralización. Vemos entonces que según la cantidad de células y la presencia o ausencia de fibras, vamos a tener los distintos tipos de cemento. Primero vamos a tener un cemento fibrilar y un cemento afibrilar. El cemento fibrilar a su vez lo podemos dividir tanto en cemento acelular o primario como cemento celular o secundario. El cemento acelular o primario, como dice su nombre, carece de células, es el que se forma, es el primero en formarse antes de la erupción dentaria. Es de una formación lenta y su principal componente son las fibras de Charpey, que son la porción de las fibras del ligamento periodontal, tanto como fibras intrínsecas o propias del cemento radicular. Donde vamos a encontrar principalmente este raíz a nivel de todo el segmento radicular, pero principalmente en la zona cervical. Luego vamos a tener el cemento celular o secundario, que como dice su nombre, tiene mayor cantidad de células, baja un poco el contenido de fibras, sin embargo todavía están presentes. Este tipo de cemento se produce cuando ya el diente entra en oclusión con su antagonista y los vamos a encontrar principalmente en la zona media hacia apical. Y luego vamos a tener el cemento afibrilar, donde no tengo fibras y principalmente lo voy a poder encontrar en la zona cervical del cemento radicular. Distintas tomas histológicas, tengo una porción de la pulpa dentaria, la dentina y luego tengo esta franja del cemento radicular y luego la zona del ligamento periodontal. Como pueden ver, toda esta zona que se ve a continuación presenta núcleos celulares, por lo tanto estaríamos hablando de un cemento celular, cemento fibrilar, celular o primario, o secundario, perdón. Luego otra imagen en la cual tengo desde el centro la zona de la dentina radicular, la zona del cemento celular, el ligamento periodontal y el hueso alveolar. Otra imagen donde vemos ahora claramente que tengo la zona del ligamento periodontal
Sin embargo, a continuación veo algunas zonas que carecen de núcleos celulares, por lo tanto corresponde a la zona del cemento acelular. Como dijimos, una de las relaciones que existía entre este tejido con los tejidos circundantes hacia la zona cervical va a tener contacto con el esmalte coronario. Y voy a tener tres distintos tipos de unión. El que muestra la primera imagen corresponde a un tipo de unión borde a borde entre el cemento radicular y el esmalte coronario. Este tipo de unión se da en el 30% de los casos. Luego, en la segunda imagen tengo una unión en la cual el cemento radicular cubre la porción del esmalte coronario, el cual se da entre un 60 a un 65% de los casos. Y en la tercera y última imagen vemos que el esmalte coronario no topa o no tiene relación con el cemento radicular. Esto ocurre generalmente entre un 5 a un 10% de los casos. Importancia o significancia al tipo de unión amelocementaria que se presente tiene relación con, sobre todo, el tipo 3, en la cual yo no tengo unión entre el esmalte y el cemento radicular. ¿Por qué? Al no haber ningún tipo de unión, como en las otras dos imágenes, voy a dejar dentina expuesta al medio bucal. Y como vimos en una clase anterior, la dentina radicular es permeable por su configuración de túbulos dentinarios. Por lo tanto, cualquier estímulo, tanto mecánico como térmico, que llegue a esta zona va a producir que el paciente sienta sensibilidad por la teoría, principalmente por la teoría de transmisión del dolor, que es la teoría hidrodinámica que también mencionamos anteriormente en una clase. Antes de terminar, mencionemos también que la unión entre cemento y dentina es por una capa amorfa o cemento hialino o cemento intermedio que no presenta el mismo tipo de calcificación que el cemento que se encuentra más hacia el exterior. Muchas gracias.